Se puede decir, claro que se puede decir que existe una historia donde aún la psicología no se puede considerar ciencia. Pero tampoco se puede decir que la máxima expresión del saber es la religión, pues está llena de muchas mentiras y mitos. Y para saber eso tendríamos que hablar de los demonios del cristianismo. Y para entender los demonios, el cristianismo demoníaco, tendríamos que hablar del estudio sobre el origen del mito de la antropofagia, de ese mito del cual nos pusieron y nos hiciéramos ver a nosotros los caribes indios de nuestra América, desde la Guajira hasta la costa atlántica, que se conoce etnográficamente como indios caribes, y el origen de unas mentiras al rey de reyes y unas mentiras al rey Fernando, y antes de que naciera la casa destructiva de Aragón en España. Querido profesor Ferreira, permítanos, profesor, decirle que si usted se va de esta escuela, profesor, no va a hacer mucha falta, pero que usted ha visto que no le produce nada paz la satisfacción que siente al dar y explicar algo. Querido profesor, cuando nos da una clase de psicología, inmediatamente podemos empezar a ver psicología, pero vamos a unirla con las ciencias sociales, en el sentido de la sociología y las relaciones humanas, de la cual se está hablando en Estados Unidos de América desde un tiempo para acá en cuanto a la sociología industrial. Y podemos ver que siempre el hombre se ha relacionado, sea primitivamente o sea ahora en las altas esferas de la diplomacia mundial. Pero yo quiero hablarle del demonio cristiano. Y quiero decirle que cuando muchos se dan golpe de pecho y colocan la religión como el plus ultra, la religión no pertenece a las tres grandes esferas del conocimiento. Que estudia el epitomé y me averiguan qué es epitomé, o su tratado y estudio que se llama epistemología, pues ella reconoce tres grandes esferas del conocimiento, entre lo que están primero que todo el arte de pensar, o la antigua, moderna y siempre perenne en el pensamiento del hombre, llamada filosofía, la madre de las ciencias. Luego viene las cuestiones netamente que se conocen como ciencia y la esfera tecnológica. Lo que nos dice que la religión, las artes, la política y otras ciencias y demás son saberes menores. Y por eso les puedo hablar que antes del cristianismo y después del cristianismo y después del Cristo y durante la época colonial en América, nuestra costa atlántica recibió los edefesios en Europa, de que el hombre caribe le comía y le gustaba la carne humana, y de ahí nació la palabra antropofagia, porque la antropofagia es comer carne humana, y por eso desde Balboa hasta el Golfo de Urabá, que lo caminó todo, y todos los que vinieron más adelante y los que trataban de hacer mapas nunca le mandaron al rey, lo engañaban de que estaban en Colombia, pero faltaba el mapa de la Guajira. Y siempre en Europa y los españoles creyeron que Colombia nada más era lo que se conoció como el Magdalena Grande durante siglos y siglos y siglos, después de los indios, que no tenían divisiones aquí políticas y de departamentos. El Magdalena Grande, que surgió con los tiempos, y Bolívar, que abarcó al Atlántico, y de ella proviene Barranquilla, cuando ya se independiza, se libra. Pero vamos a ver esto del demonio cristiano. Resulta, y me gusta mucho eso que quiere que le hable de psicología, pero para eso tendría que ir a la historia de la psicología y de la medicina.
que surge por allá 400 años antes de Cristo, con 3 elementos para diagnosticar enfermedades, cuál era la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y así surgió un gran médico llamado Hipócrates y un juramento, pero que durante todos esos tiempos y desde el Cristo en que se engañó al Rey de Reyes, engañado por sus discípulos, engañado por sus mejores amigos y abandonado por todos, ya había engaño del Rey de Reyes y engaño al Dios antiguo, cuando en los libros de Malaquías Dios le dice: me están robando. ¿En qué te estamos robando, Señor? En los diezmos y las ofrendas, partida de ladrones. Y ya se ve que viene una deformación. Pero esto no nos acontece, y quiero decirles, queridos estudiantes, que la historia de nosotros y por supuesto de los indios caribe, tocar esto es tocar las ciencias políticas y sociales y en sí la sociología y la etnografía plena. Se ha señalado en Europa a nosotros, los caribeños, como antropófagos, especialmente a los caribes. Es cierto que en la costa guajira los indios lucharon ferozmente hasta el punto de tener a Europa, y Europa temía meterse en la guerrilla guajira, quienes lucharon tenazmente por la independencia del suelo patrio, 300 años luchando, y que los cantores inspirados en ello vieron cómo fueron calumniados en España como antropófagos, y por eso a los reyes no les llegaba, y los mapas de Colombia eran mochos y nunca apareció la Guajira en esas épocas. Pero resulta que cuando queremos hablar de los demonios del cristianismo, los demonios cristianos, es sencillamente porque esta demonología es la que va a permitir que nazca una ciencia o una historia de la psicología que no es conocida como psicología ni ciencia, sino hasta hace poco, porque era muy complejo. Por lo tanto, podemos decir que antes del cristianismo y después de Cristo, el origen de la psicología como ciencia encontró obstáculos, y para relacionar el sentir, dolor, placidez, alegría, les fue necesario abrir en dos a los criminales que pedían, a los crucificados y a todo el que iban a asesinar o matar, se los pedían a los gobiernos, y entonces la medicina o la ciencia que empieza en esos momentos con estos culpables, al abrirlo, descubrió la relación de algo que había dentro del cuerpo, que hoy se conoce como sistema nervioso central, y los sentidos y sensaciones y colores de los órganos internos al abrirlo, colores del corazón, del páncreas, del hígado, etc. Esto es una historia que se conoce como la historia crítica de la psicología. Por lo tanto, los demonios cristianos para las épocas primitivas y todavía se extienden hasta la Edad Media, se han encontrado grandes esqueletos y miles de calaveras donde a un hombre con una depresión bipolar hoy en día, o un endemoniado como Gadadero antes que apareciera el Cristo y después del Cristo, y en la Edad Media a un endemoniado cuando no se conocía la psicología, a un endemoniado, a un hombre que tenía una depresión bipolar, una esquizofrenia, se dice hoy en día, lo cogían vivo y le metían un clavo con martillo o piedra en la cabeza, porque los religiosos cristianos decían que era un demonio que tenía dentro y había que sacárselo. Atrás quedaron la sombra de Pedro, que curaba. Quedó el decapitado Pablo en Roma, que también curaba, y quedaron así muchos, hasta que aparece algo que repudia mucho los religiosos, porque dicen que la ciencia no es de Dios, cuando en la Biblia dice que el mismo Dios dice: porque la ciencia también es mía. No se pierdan una sola letra de la Biblia y encontrarán esa palabra: la ciencia también es mía. Pero los religiosos le tienen odio a la ciencia, a los cristianos demoníacos, pero sin embargo utilizan sus micrófonos, utilizan sus efectos especiales, utilizan todo lo que existen para seguir influyendo y creer que esta es una de las máximas esferas del conocimiento, cuando ya sabemos que epistemológicamente y según el epistemé,
la religión forma parte de los saberes menores. Por lo tanto, después que hablaron que la sombra de Pedro y Pablo y cualquiera de ellos, entonces decían más adelante que María, y ahí nacieron los famosos libros apócrifos, inventaron tantas cosas y engañaron tanto y siguen engañando tanto y utilizando el nombre del Rey de Reyes, así como los españoles y conquistadores engañaban al Rey de España, asesinando y haciendo y mandándole mapas incompletos de Colombia. Estos cristianos enterraban clavos en los enfermos para sacarles demonios. Y de esa manera vimos cómo estos poderes no eran más que la realidad de la historia del cristianismo. Decían, engañaban a Dios y al Rey de Reyes y a los reyes de España. En la Edad Media se encontraron muchos esqueletos, como ya les he dicho, con clavos, miles de esqueletos, millones de esqueletos con clavos en la cabeza, porque creían los religiosos cristianos que era demonios como el de Gadara y había que sacárselos porque desconocían la psicología. Y sin embargo, estos religiosos no creen en algo que tienen en su cabeza que se llama pensamiento y cerebro, que es la filosofía, y tampoco y hasta odian la psicología. Por lo tanto, cuando los demonios cristianos llegaron con el libro negro y empezaron a actuar aquí, y nacieron una cantidad. Ay, querido profesor, ojalá usted nunca se nos vaya de la escuela, profesor. Ay, profesor, que no lo vayan a matar, profesor. Yo no le tengo miedo ni a la muerte, porque no le tengo miedo a la vida. Quiero decirles entonces, queridos estudiantes, en esta primera entrega, después del latifundio, que culminaré más adelante, pero porque un alumno me dijo que le dijera algo de psicología y que después le hablara algo de derecho, pero digo que empiecen a estudiar el libro, las lecciones o primeras lecciones del derecho civil y del derecho penal, y entonces entraremos más de lleno, porque estos cursos son ya para niveles superiores. Como ya les dije, todos ustedes que pasaron van a encontrarse conmigo con temas mucho más profundos. Yo solamente quiero decirle por hoy en esta primera entrega que el Caribe, nos dicen Quesada, no existen los Jiménez de Quesada, ni Pizarro, ni Ordaz, ni el patriotismo sujeto al sin igual oscurantismo. Ojo, se está hablando de oscurantismo para los odiadores de las ciencias y para los odiadores del pensar, que por eso se llama dogmatismo atrasado, y a esa esfera pertenece la religión. Usted puede ser muy ilustrado, médico, abogado, lo que sea, pero si usted cree que la religión es la máxima expresión del conocimiento, usted es un tipo atrasado, debe comenzar otra vez el kindergarten. Por lo tanto, no queda ya de la conquista nada, ni el recuerdo siquiera del heroísmo, y sin embargo, tú, Caribe, el mismo después de tanta sangre derramada, pudiéramos decir que vana incierta fue de avaricia la matanza horrible. La matanza horrible y la sangre derramada de los hijos de Arauco y de Campears, pues tú revives la falange muerta, aunque abrevas tu pena indestructible y tu pena intraducible en el dejo carril del mare. Escribió un poeta llamado Abelardo Gorrochatecuich. Y así, queridos estudiantes, podemos empezar, y quiero ponerles una tarea de psicología. Averigüen qué significa psicología, si no yo les digo. Voy a empezar por ayudarlos con algo. Es el tratado y estudio de la psiqui para los griegos, pero que también ellos creían que la psiqui era el alma. Hoy en día sabemos que la mente es un aparato, igual que el corazón, el hígado, cualquiera de estos que tienen una realidad, y que hay neuronas y hay células y hay
un cerebro pensante y una mente en la cual hay un consciente, un subconsciente y un inconsciente. Y de ahí partiremos para darle mis primeras clases sobre psicología. Continuaremos en la próxima porque esta es la primera entrega de Demonios Cristianos.